La pobreza está creciendo y como por cada persona que está en la calle, a saber cuántas personas están a punto de llegar a la calle, a saber cuántas personas están en una vivienda que su situación es insostenible y hay gente que puede estar mejor en la calle que no aguantando unas tensiones dentro de un espacio, creemos que no se puede decir que el número de personas que hay en la calle está bajando cuando la pobreza está creciendo. En estos momentos, un día como hoy, en Barcelona dormirán 900 personas en la calle. En la calle, hay que decir, pues aquí mismo, en el suelo o en algún sitio así parecido. Son muchas personas. Por nuestra fundación cada año pasan unas 1.300 personas, por ejemplo, por todos los espacios de la entidad. Así que a mí me gusta resaltar la cifra de que cada día nos llega entre 1 o 2 personas que no habíamos conocido nunca. En estos momentos tenemos 29 pisos y una residencia de 34 plazas. Más con plazas de pensión y habitaciones de alquiler, cada noche damos alojamiento a 180 personas, es decir, 180 personas que no están en la calle, por tanto, sin estas ayudas habrían 180 personas más durmiendo en la calle, está claro. Si vamos por autopista y vemos un accidente de tránsito y una persona que está sangrando en el suelo, nadie tiene ninguna duda de que hay que ayudar a esa persona. Todo el mundo llamará al 112, que venga una ambulancia y nadie se hará la pregunta de ¿ha bebido demasiado? ¿Iba conduciendo demasiado rápido? ¿Han visto a una persona que está sufriendo? Le va a echar una mano y las preguntas quizás ya vendrán después. ¿Por qué cuando una persona que está durmiendo en la calle ya partimos de que seguro que ha bebido, seguro que no quiere los recursos, seguro que es que no quiere que le ayuden? Multar a una persona que está en la calle, una persona que vive en la calle, para nosotros es lo mismo que multar a alguien que está en su casa. Recordemos que cuando una persona está en la calle, aquello es su casa. No se puede poner ninguna multa a una persona que está que la situación está por encima de sus posibilidades. Y yo creo que el hecho de que alguien esté en la calle, la situación siempre está por encima de tus posibilidades. Las razones son diversas, ¿no? Hay razones relacionales, hay razones personales, gente que ha perdido su trabajo, una gente que un día llega a su casa y le dicen que se ha quedado sin trabajo, que no sabe cómo hacer frente al alquiler y se acaba quedando en la calle. Personas que se sienten solas, que se sienten tristes, que han caído en el alcohol, quizá, aunque el alcohol hay que recordar que no siempre es una causa, pero siempre es una consecuencia de estar en la calle. Esas personas son personas que han perdido su derecho a la vivienda, han perdido su derecho a la intimidad, a la seguridad, a muchos derechos que han perdido, y que no es gente que se ha buscado lo que está haciendo. Es un problema de todo ese hecho de que haya personas en la calle. Es un indicador de la gravedad de la sociedad, de cómo está de enferma una sociedad desde un punto de vista del bienestar. Es impensable que una sociedad que se considere sana, que se considere democrática, pueda pensar que lo sea sin garantizar el derecho a la vivienda, incluso el derecho al voto, ¿no? Un derecho que todo el cuerpo normativo reconoce como un derecho fundamental, que si se viese vulnerado saldría en todos los periódicos, pero ¿cómo vamos a hacer efectivo el derecho al voto, que necesita estar empadronado en una vivienda, si no tenemos una vivienda en la que empadronarnos y poder ejercer el derecho al voto? Ninguna persona puede hacer ningún paso hacia adelante si no tiene una vivienda donde estar, si no tiene un sitio donde dormir, si no tiene su espacio, un sitio donde pueda venir gente a estar con él, un sitio donde pueda invitar amigos o invitar a quien sea. El derecho a la vivienda no se consagra con las mismas garantías que el resto de derechos y libertades fundamentales. Va a ser más fácil alegar ante los tribunales la vulneración del derecho a la libertad de expresión, del derecho de reunión, del derecho al voto, y en cambio va a ser mucho más complicado acudir a los tribunales por vulneración del derecho a la vivienda. ¿Que no se está protegiendo el derecho a la vivienda? Sí que se está protegiendo el derecho a la vivienda en los tribunales y lo estamos viendo hoy cada día, pero se lo tienen que hacer a través de conexión indirecta. Protegen el derecho a la vivienda a través del derecho a la protección de la familia, a la invulnerabilidad del domicilio, pero no específicamente del derecho a la vivienda. No hemos dado soluciones porque hemos confiado siempre en el capital. Ha ocurrido con la misma crisis, o sea, es que son tópicos que se repiten, que lo primero que se salva es la banca, lo primero que se está defendiendo igualmente ahora es la propiedad de la banca, no hay alternativa a todas las ocupas que hay, de la Corral Utopía o otras corralas que hay en toda España, están ninguneadas, están amenazadas, están desalojadas, y es por la misma razón. El derecho no prima frente al derecho de propiedad. O sea, lo que marca la ley de la limitación del derecho a propiedad se olvida y sigue marcándose los derechos del propietario. Eso es
tajante. No son las mismas las garantías que se les da a los derechos patrimoniales que a los derechos sociales, como el derecho a la vivienda. Un derecho que además, si pensamos en la vivienda en un sentido amplio, es también desde el cual nos proyectamos y nos relacionamos con el entorno, es decir, que también está muy vinculado a de qué manera se garantiza el derecho a la ciudad. Barcelona es parte, junto con una multitud de ciudades, de la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la ciudad. Esas cartas locales y esos pactos internacionales reconocen específicamente el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Sin embargo, ese reconocimiento, esos compromisos se iban asumiendo a la vez que se iba concibiendo una política económica que favorecía la especulación, que favorecía usos privativos del espacio público. Esa sería la gran paradoja. Un hecho bastante paradójico es que a la vez, mientras el Estado español concebía la vivienda como un negocio, la vivienda como inversión, paralelamente iba contrayendo compromisos internacionales. Podemos pensar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí reconocían el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, sin el cumplimiento del cual no se podía acceder a otros derechos como la libertad de expresión, la educación, la sanidad. De repente, cuando Naciones Unidas, cuando el relator especial de vivienda, el señor Milun Kotari, solicita venir al Estado español, el gobierno, en aquel momento gobernaba el Partido Popular, se muestra su rechazo total porque no entendía que un país civilizado, un país europeo, tuviese que pasar la vigilancia de Naciones Unidas. Cierto es que cuando viene el relator ya había toda una movilización social. En aquel momento estaba V de Vivienda, que había salido a las calles con miles y miles de personas con ese logo que era "no tendrás una casa en la puta vida". Pues en ese marco de movilizaciones es cuando se consigue que venga el relator y gracias a esa visita se pudo poner en la agenda pública una problemática generalizada que era la vulneración del derecho a la vivienda. Evidentemente la especulación de vivienda ha sido el factor para mí determinante, ¿no? O sea, el hecho de que la vivienda se haya convertido en un elemento de intercambio, digamos, económico y que no sea un derecho, lo que ha hecho es que al final el mercado libre ha hecho el resto. Hay un momento en el que el crecimiento económico del Estado español se empieza a basar en el ladrillo, sobre la concepción también de que la vivienda no es un derecho, sino que es una mercancía, y eso se promueve, o sea, hay la ley del tocho, la liberalización del suelo del gobierno de Aznar, hay la liberalización de los contratos de alquiler con la LAO del 94, y hay todo un entramado de bancos, inmobiliarias, entidades financieras que se van beneficiando precisamente de este modelo especulativo, donde además el no poder acceder a una vivienda se vive como un problema individual y no como un problema colectivo que está vinculado a la garantía de un derecho. Hemos concebido la vivienda como un concepto financiero de mercado inmobiliario. Lo importante es que es una inversión, no es un bien de uso, y por lo tanto lo que está mandando la demanda, la oferta, las características, etcétera, no es un derecho a un alojamiento, sino es simplemente un mercado financiero. Creo que la situación actual de Medellín es como un detrimento espacial en términos de la vivienda y de lo doméstico. En este momento significa una formulita económica que se está replicando pues por toda la ciudad solo por la preocupación de generar dinero y del negocio. Eso es lo que en este momento está y llegamos a ella porque solo estamos pensando en negocio pues, y no en la construcción de ciudad y en lo que significa vivir juntos. El Estado se ha creído el cuento que cuanto más suelo, pues iba a ser más barata la vivienda. Lo que hacemos en el suelo es como si alguien pasara delante de mi casa y le cobrara un impuesto porque está respirando mi aire. ¿Verdad que suena absurdo? Pues esto es lo que estamos haciendo con el suelo. Lo que se está haciendo mal ha sido promover la vivienda como un negocio, la vivienda como un motor de crecimiento económico, de creación de empleo, pero sin importar si estas viviendas iban a dar una respuesta a la gente que necesitaba una vivienda o estas viviendas eran tan solamente una manera de engrosar el mercado económico. Pero los errores que hemos cometido es porque únicamente la gran mayoría
ha creído en lo que la minoría económica ha decidido. Y la política es una herramienta de la economía. Y no creo en ningún partido, ninguno, que no entienda esa herramienta como la única viabilidad de desarrollo de un hecho urbano, que es la especulación del espacio público y la especulación de la vivienda. Y ajuí, no hay más historia. Y yo no estoy poniendo en crisis el mercado en sí, los inmobiliarios que se dedican a hacer un trabajo extraordinario que hacen, pero no a buscar ganancias del 70%, el inmobiliario que sea un industrial, como el que hace coches o el que cultiva productos. Y la mala fe se ha visto que ha existido, sobre todo la más evidente es la de los bancos y de los inversores, ¿no? Tú me bajas los tipos de interés y me das hipotecas a la gente, yo vendo pisos, ¿no? Es un pacto silenciado, un pacto que nunca se ha explicado, pero que es un pacto de hecho, ¿no? Y bueno, ya así estamos, ¿no? Detrás de ese negocio, de esa consideración de la vivienda como negocio, también hay gente que se ha visto muy beneficiada, también se han generado grandes negocios, grandes fortunas, ¿no? De alguna manera intervenir o restringir esos privilegios es un conflicto que las administraciones públicas en este momento no parecen verse capacitadas para enfrentar. Hay un hándicap que me preocupa bastante, que es que de toda esta experiencia que hemos vivido de crisis inmobiliaria profunda, no veo ninguna capacidad de reacción, no veo ningún cambio estructural para que esto no vuelva a pasar. Veo una expectativa de la ilusión que ya volvemos. Eso lo veo en general en la administración, lo veo en los colectivos profesionales, en los propios arquitectos a veces. Lo veo sobre todo en los inmobiliarios, que bueno, no, es que ahora ya se empieza a vender y a empezar a subir los precios. Si la aspiración es que el mercado se vuelva a normalizar y entendemos cómo normalizar lo que nos ha pasado estos últimos años, bueno, esperaremos 8, 5, 10 años y volverá a pasar lo mismo con más o menos intensidad. Hay una frase famosa de este ministro, el primer ministro de Vivienda de la historia de España, este ministro Arrese, que directamente hablaba de que la importancia durante el régimen franquista de convertir a los proletarios en propietarios, porque estos propietarios endeudados iba a ser mucho más fácil pacificarlos, iba a ser más difícil que participasen, que se movilizasen, que fuesen reivindicativos porque tenían una deuda que pagar. Esto creó la euforia por la propiedad. También hay motivos culturales en España. Todas las sociedades de mucha migración son sociedades con una querencia por la propiedad porque enraizan. En Barcelona y en el Estado español, como sabéis, predomina la forma de la propiedad. La mayoría de ciudadanos del Estado español, más del 85%, viven en régimen de propiedad. Durante mucho tiempo en España siempre se ha invertido mucho en el tocho, en la creencia en la propiedad privada como la única forma de tener vivienda, ¿no? Y se ha dejado de lado muchas otras formas que podrían ser de vivienda, de alquiler asequible, ¿no? La razón del error era que todos los que nos convertimos en inversores, es un tópico ya, pero es real, y no ha habido desde el Ministerio de Vivienda, desde plataformas como el Colegio de Arquitectos, desde las escuelas de arquitectura, pero en el Estado español no ha habido esa alternativa. Yo recuerdo hace 15 años, Cobisco como cooperativas catalanas, valencianas, que querían hacer un sistema de régimen de uso, o sea, de reclamar lo básico, que era no la propiedad, sino sí el uso. Y todas esas propuestas que ha habido, alternativas a la gestión de esos bienes públicos o privados, se han ido matando, o sea, agotando, destrozando, ninguneando, ¿no? Históricamente, por lo menos en España, hemos estado potenciando solo la compra, confundiendo lo que es un derecho a un alojamiento digno con un derecho casi a una propiedad, ¿no? De hecho, esto ningún gobierno desde antes de la democracia se lo había planteado y parece muy irracional que los esfuerzos públicos vayan destinados a ayudar a ser propietarios. Tendrán que ir destinados a las personas que necesitan
vivienda y en las mejores condiciones posibles, pero no a ser propietarios, ¿no? La aportación económica del Estado a la vivienda protegida ha sido básicamente de subvencionar los intereses para, por una parte, limitar el precio de venta y por otra parte, facilitar el pago de hipotecas. También ha habido alquiler, pero solo en los últimos años y muy poco, y esto a mí me parece muy poco razonable porque estamos en lo mismo, o sea, no tiene sentido que confundamos el derecho al espacio, al alojamiento con un derecho a la propiedad. Incluso desde las instituciones públicas han lanzado a la gente a la compra-venta en lugar del alquiler, o sea, facilitando la compra-venta en lugar de facilitar el alquiler. Durante muchos años ha sido mucha mejor opción ir de compra que de alquiler. Te salía lo mismo o menos tener una hipoteca que tener un alquiler. En estas condiciones es imposible, y sin una política de vivienda que contrapese al mercado privado, es imposible tener un acceso a la vivienda que no sea un puro acto de mercado, además del principal negocio de la economía española en los últimos años. La única opción en los últimos años ha sido pasar por el banco, hipotecarse y acceder a una vivienda de propiedad. Cuando se dice que los culpas los ciudadanos porque hemos comparado, por ejemplo, la situación de crisis y la situación de indefensión o de que la gente se queda sin vivienda, no, es que no había opción, ¿no? La vivienda, por un lado, la compra te decían que era algo seguro, que podrías pagarlo, pero por otro lado es que el alquiler no era una opción, ¿no? Que tú te llegues un mes y te diga el mes que viene te saco o pagas el doble, no es una opción. Entonces creo que no se ha abierto el juego a otros modelos de tenencia. En este país, cada 3 años, las familias se ven obligadas o bien a dejar su vivienda o pueden sufrir subidas indiscriminadas en el precio del alquiler, y eso se considera que forma parte del derecho de propiedad. No hay variedad en la tenencia, o compras o nada, ¿no? Porque el alquiler no es una opción en un sitio donde en el año, no sé, con la ley Boyer, que es el 94, 92, 89, no me acuerdo, no, una ley que donde cada 3 años, cada 5, cada 3 o cada 2 años el dueño te puede cambiar el precio, decirte que te vas. Entonces, como tú montas una familia con lo que cuesta que los niños vayan a la escuela, conseguir una plaza en una escuela que te interese, y luego te quitan la casa porque es de alquiler. Entonces, todos los países europeos, con grandes diferencias, pero exagerando mucho, tienen su stock, el parque de viviendas construidas y en uso es aproximadamente 50% propiedad, 50% alquiler. Nuestro país también lo tenía hasta los años 70. El gen propietario no es un gen propietario innato que está en el ADN de un español, es un gen inducido por la política de desgravación fiscal que se puso en marcha a partir de los años 70-80, que incentivó de una forma desmesurada la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. Esta concepción de que la vivienda tiene que ser en propiedad hacía que solo tenga la imagen la política de vivienda es construir vivienda. El Estado se ha creído el cuento que cuanto más suelo, pues iba a ser más barata la vivienda. Todo favorecía la nueva construcción, todo es las nuevas infraestructuras de viabilidad, la deducción por vivienda nueva, el coste del crédito prácticamente a tipo de interés casi negativo y a plazos de 30 años, todo favorecía la vivienda nueva en propiedad, creyendo que las cosas nunca volverían a cambiar, ¿no? Y se abandonó totalmente la promoción en alquiler y la rehabilitación. Si creemos que la política de vivienda es construir vivienda, estamos limitando muchísimo la capacidad pública de intervenir en este mercado y de ofrecer alternativas. Algo que ejemplifica el hecho de que el libre mercado no se ocupa de generar vivienda asequible es el hecho de y de ponerla a disposición de la gente, es el hecho de que actualmente al mercado, al capital, le funciona mejor tener viviendas vacías o circulando en movimientos financieros de inversiones, etcétera, que ponerla a disposición de la gente que lo necesita a un precio asequible, ¿no? Hay un problema de vivienda porque hay personas que no tienen vivienda, por tanto hay personas que no tienen ese derecho garantizado. Hay que resolver ese problema cuando
hay muchas viviendas vacías. Se consideraba que en Barcelona existían muchos pisos vacíos y que la existencia de esos pisos vacíos, de esa gran bolsa de pisos vacíos, no permitía la cobertura de las necesidades residenciales de la población de Barcelona, que se veía expulsada de esta ciudad. Una de las cosas que descubrimos, que fue para mí de las más chocantes, es que realmente no existía esa gran bolsa de pisos vacíos. La bolsa de pisos vacíos de la que se hablaba desde hacía años en Barcelona no existía como tal. Para descubrir esto nos basamos en unos estudios que ya tenían el Ayuntamiento de Barcelona, realizados por el IMU en el año 97 y 2001, para el cual cogían una muestra de esos supuestos viviendas vacías que había en Barcelona y se iba puerta a puerta con un agente censal para descubrir si realmente estaban vacíos o no. Lo que descubrieron con los estudios del IMU es que del 14% de viviendas que se supone que estaban vacías, en realidad no se llegaba al 2,8%. Estamos hablando de 3 millones de viviendas vacías en el Estado español. Seguramente no hay suficiente gente para vivir en todas las viviendas. En España en general el parque de vivienda construido y no habitado es lo que hemos llamado de segunda vivienda. Ese es nuestro gran problema. Nosotros tenemos el exceso de vivienda construida, que más que vivienda habría que llamarle de activos inmobiliarios construidos, lo tenemos en zonas de mar o montaña, pero en zonas de veraneo o esparcimiento. Hace poco un informe europeo alertaba de que el Estado español es de los países europeos con más vivienda vacía existente. Hablaban de casi un 14% del parque total de vivienda estaría vacía, estaría desocupado. Eso que en España se ha entendido hasta ahora como parte del núcleo del derecho de propiedad, la posibilidad del propietario de disponer de su terreno o de su vivienda y dejarla vacía, eso en el resto de países europeos se considera también una anomalía. Nuestra intuición y algunos estudios que hemos hecho más territorialmente nos dicen que en Barcelona no hay un exceso de vivienda vacía. Incluso los datos que tenemos de los bancos es que hay grandes bancos, que no voy a decir el nombre, que en Barcelona tienen 40 o 50 viviendas que están en la venta. Eso en un mercado de 750.000 es casi anecdótico. Nosotros no creemos que estemos por encima del 2 o 3%, que es una cifra que los expertos dicen que es normalizada, porque si no, no habría mercado. Si todo estuviera ocupado, no habría mercado, ¿no? Viviendas vacías en zona urbana, muy pocas. Es un poco un mito urbano. Es un mito urbano, aunque parezca sorprendente. Yo hice en aquel momento algún estudio que me lo permitía el hecho de estar vinculado a una empresa eléctrica, midiendo los consumos eléctricos de las viviendas de Barcelona. Eso te permite decir si las viviendas están ocupadas, parcialmente ocupadas o totalmente desocupadas, ¿no? Los datos eran muy claros, totalmente desocupadas, es decir, de no uso eran muy pocas. En Barcelona se puede producir un fenómeno, de hecho ya se empieza a producir, que no es que sobren viviendas, sino que faltan viviendas. De hecho, viviendas hay muchas en el mercado, pero de segunda mano nuevas hay muy pocas, ¿no? El problema en Barcelona, no tanto en otras ciudades, es que Barcelona tiene un porcentaje no excesivo, pero importante de viviendas que están a la espera de uso, o que están en escaso uso debido a que son viviendas que utilizan personas que viven fuera de Barcelona, pero que vienen a Barcelona en algún momento de la semana o en algún momento del mes. Seguro que hay viviendas vacías, nosotros estamos haciendo algunos programas para intentar buscar mecanismos para movilizar las que están inactivas, pero hay algunas que son vacías pero que están en el mercado, y otra cosa es que estén ajustadas al mercado, no, pero esto ya no lo podemos controlar. En Cataluña la misma ley por el derecho a la vivienda ya prevé la posibilidad de que las administraciones públicas sancionen los usos anómalos de la propiedad, como la desocupación. Sin embargo, lo tenemos en la ley, pero en la práctica está siendo imposible que ninguna administración pública se lance y aplique una ley que ellos mismos se han obligado a garantizar. En el momento en que la burbuja hizo disparar los precios de la vivienda crecieron un 30 o un 40% anual, mientras los salarios crecían un 3% anual. Claro, eso da una disparidad extraordinaria en la posibilidad de estar
pagando una vivienda, tanto si es de compra como si es de alquiler, porque los precios del alquiler crecieron durante la burbuja exactamente igual que los precios de las hipotecas. En el 2006 es en plena burbuja inmobiliaria, el sector está a tutiplén, los precios llevan 5 o 6 años subiendo a un 20% cada año y la situación de la vivienda es totalmente insostenible en Barcelona. El endeudamiento por compra de viviendas, sobre todo a partir de los años 2002-2003, cuando ya sabíamos que había una burbuja, pero todavía quedaba mucho dinero por ganar, ese endeudamiento es el que está en gran parte afectando al volumen general de deuda y por lo tanto afectando a la capacidad de muchas familias de España para poder consumir, puesto que tienen un apalancamiento, un endeudamiento que necesitan rebajar. La generación de mis padres se compraba un piso, también con hipoteca, pero en 10-12 años. En la actualidad, una hipoteca han llegado a concederlas hasta 35 y 40 años, toda una vida para pagar una vivienda. Et donc aujourd'hui les villes, pour des raisons économiques, les logements ne sont plus abordables, tout est trop cher. Dans les capitales ou les grandes villes, on recoupe sans arrêt l'espace parce qu'il est devenu trop cher. Cuando hablamos de vivienda asequible, estamos hablando de una vivienda que tiene en cuenta tanto el costo de la vivienda como el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Entonces, cuando estos dos factores no están como conjuntados, empieza a haber este desfase en decisiones políticas que generan un modelo de ciudad. El coste de la vivienda, que es el coste más importante que tiene una familia a lo largo de su vida, si pivota totalmente sobre los ingresos de la familia y exclusivamente sobre los ingresos de la familia, en algunas circunstancias idílicas en las que los precios de la vivienda bajen y sean especialmente moderados, las familias lo pueden abordar, pero en momentos en que se disparan los precios, muchas familias no lo pueden abordar. Y eso es lo que ocurrió aquí durante la burbuja, es decir, la inflación de precios dispara el gap entre las familias que sí pueden pagar una vivienda y las familias que no pueden pagar una vivienda. Nuestros mercados son muy rígidos y esto hace que la gente, las personas que no tienen mucha estabilidad, se perjudiquen rápidamente de los aumentos de precios, pero tarden en beneficiarse de las reducciones. En términos generales sí que podemos decir es que, claro, en Barcelona, fruto de la crisis económica y social, han bajado los precios de vivienda, pero han bajado menos que en otros sitios, precisamente porque la demanda sigue siendo muy alta en la ciudad, ¿eh? Igual que el alquiler ha bajado algo. También es verdad que se ha producido mucha menos vivienda, pero se ha seguido vendiendo más de la que se producía. Llegada la crisis, aparentemente esa situación tendría que haber mejorado, porque los precios tendrían que haber bajado. Y es cierto que han bajado un poco respecto de los niveles que teníamos en el año 2007, 2008, 2005, ¿no? Pero no suficiente. Y además, sí han bajado un poco los precios de la vivienda, pero sobre todo es que han bajado muchísimo más los ingresos de las familias. Con lo cual, el gap que se hubiese podido cerrar se ha vuelto a abrir. Y ese es el problema que surge en España de forma más espectacular en el conjunto de Europa desde el año 2007, que es la imposibilidad de hacer frente al coste de la vivienda. Y son los desahucios, tanto de hipotecas como de alquileres. Pensemos que en la ciudad de Barcelona el 80% de los desahucios y de pérdidas de vivienda son de alquiler, de familias que no pueden pagar el alquiler, y eso surge en este país de una forma mucho más importante que en nuestro alrededor, precisamente porque no tenemos ningún colchón que nos proteja respecto de los vaivenes del mercado y de la potencia del propio mercado. Otro dato escalofriante de la situación de vivienda en España y que especialmente con la crisis y con la subida de la morosidad de las hipotecas se ha acentuado muchísimo es el número de desahucios.
el régimen, el Consejo General del Poder Judicial, que son las únicas datos claros que hay sobre esta cuestión. Ninguna administración más habla de cuántos desahucios hay al día. Nos ha puesto encima de la mesa de unos 500 desahucios diarios en el Estado español. Respecto a los efectos de la crisis en desalojos y tal, aquí tenemos un problema que los centros judiciales cuantifican los lanzamientos por impagos de hipotecas de una forma generalizada, y aquí hay desde locales, desde productos de inversión, etcétera, etcétera, con lo cual lo que estamos hablando, que es más las familias, la primera necesidad y tal, no lo podemos cuantificar. Nuestra cuantificación se basa bastante en los servicios que ofrecemos nosotros a la gente que le pasa eso, sea a través de viviendas de emergencia, sea a través de soportes sociales y tal. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, que el año 2013 en Barcelona hubieran entre 400 y 500 familias que se quedaron sin vivienda, con todas. No es un término fijo, es una aproximación, pero estas son seguras, que se quedan sin vivienda, es decir, que se llevan a la calle directamente, y que el ayuntamiento ha podido dar algún tipo de respuesta, normalmente insuficiente, pero la ha dado, ¿no? Hablamos de 4.000 desahucios en 2013 en la ciudad de Barcelona. No puede ser que te echen de tu vivienda y te quedes en la calle y con una deuda de por vida. Yo tengo una vivienda, no puedo pagarla del todo, tengo que dársela al banco, ¿no? Y dice, y por encima la diferencia entre el precio de venta que el banco va a obtener por mi vivienda y mi crédito, quedo toda la vida. Dice, es que esto es que no tiene sentido moral, pero es que no tiene sentido económico tampoco. La otra cuestión también muy importante, que nadie se hubiera revisado la ley hipotecaria que hay en España. ¿Cómo puede ser que tengamos una ley que es de hace 100 años y que es una ley, ¿no?, que es leonina, ¿no?, donde los ciudadanos quedamos a expensas totales del mercado, que nos engañó y engañó a muchísima gente por ahí? Nos engañó a todos, lo que pasa es que nadie ha podido aguantar y sobrepasar el pago de hipoteca y quien no. El estrés que sufren las familias que están pendientes de un desalojo les conlleva implícitamente problemas en materia de salud. Una problemática que ahora está empezando a visibilizarse son los impactos en términos de trastornos mentales. Es culpabilizar en general a la víctima. Decir que una persona prácticamente con recursos escasos, con problemas de empleo, se ha pasado porque ha pedido un crédito excesivo a una entidad bancaria, yo creo que eso es una forma como mínimo incorrecta y culpabilizadora, que no se ha pasado, no ha alargado más la mano que la manga esa persona. No le podemos cargar esa responsabilidad. La libertad de decisión como base de la sociedad requiere que las dos personas que hacen un contrato o un acuerdo tengan una capacidad similar, y en estos casos generalmente estamos hablando de entidad o personas con mucho poder y capacidad de información y otras con menos. Somos prácticamente el único país desarrollado donde el riesgo crediticio inmobiliario hipotecario se hace recaer única y exclusivamente y para toda la vida en el deudor, en el tomador de crédito. No me podrá mostrar ningún otro país moderno, democrático, civilizado, que tenga esta misma legislación. También en la infancia, ¿no?, como el rendimiento escolar de los niños que están viviendo en familias con dificultades para pagar la vivienda, incluso el síndrome de hiperactividad, cómo se acelera por la problemática en materia de vivienda. Esto está reconocido en el mundo empresarial, en el mundo económico, y no se le reconoce a el sector más débil de la sociedad, que es a muchas familias. Aquí hay claramente una injusticia y una ineficiencia económica, porque a esa persona, a esa familia, si le descargas de una parte de la deuda, en primer lugar, podrá seguir adelante, podrá pagar la parte de la deuda que tiene y podrá tener una segunda oportunidad. Somos el país de la falta de segundas oportunidades. A pesar que lo diga la Constitución y a pesar que se hayan hecho muchas viviendas, se ha hecho muy poca vivienda pública. O sea, la política de viviendas ha sido una política económica. Estamos acostumbrados a que la sanidad, por suerte,
es fundamentalmente pública, también hay privada, pero uno tiene derecho a ir a la pública. En las escuelas lo mismo, en la vivienda no. En la vivienda tenemos la vivienda privada y tenemos un parque público mínimo, insuficiente. Y ese es otro de los problemas, evidentemente. No, es, digamos, la razón por la cual no somos capaces de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Ese es el gran problema en Cataluña y en España y en Barcelona para poder hacer frente a estas situaciones de demanda social, no disponer de un parque público. Es como si no dispusiéramos de hospitales públicos o no dispusiéramos de escuelas públicas. Es exactamente lo mismo. Las políticas públicas son absolutamente ridículas en volumen y en fuerza comparadas con nuestros países de nuestro entorno. La aportación de dinero público a vivienda en términos generales en España es bajo y por lo tanto tenemos mucho recorrido. Si nos comparásemos con algunos países europeos podría ser multiplicar por 2 o por 3 nuestra aportación del PIB, imaginaros multiplicar los presupuestos por 2 o por 3. Este ha sido un país que ha tendido a lo largo de los últimos 60 años a considerar que esa provisión del servicio de vivienda está en manos privadas. Tiene que estar en manos privadas. Son los privados los que o bien se financian su propia vivienda o la promueven y por tanto hacen frente al coste. Eso en otros países de nuestro entorno no ha sido así. Se ha sido considerado un bien o un servicio público y por lo tanto una parte o la totalidad del coste ha sido asumido por la administración pública, por los estados, por los ayuntamientos. ¿Qué hicieron otros países europeos que lo hicieron mejor? Aplicaron dinero público a promover parques de vivienda pública en alquiler, con lo cual hicieron un pseudomercado que fue el público para las personas que no podían acceder a un alquiler en precio de mercado porque el mercado estaba muy volátil. En los años de bonanza no se ha hecho vivienda pública, se ha hecho muy poca, se ha hecho testimonial y por tanto no estaba garantizado el derecho a la vivienda. No tenemos suficiente vivienda social, entendiendo por vivienda social aquella que tiene un coste acorde con los ingresos de las familias con ingresos medios y bajos. La administración ha dedicado unos recursos ridículos a la vivienda pública y cuando se ha hecho una vivienda pública que simplemente es como mucho un 20 o un 30% más barata que la vivienda de alquiler. En Barcelona hay 10.000 viviendas protegidas, o sea, de alquiler con un precio corregido por ley, digamos, que son muchas en relación a la mayoría de ciudades de España, pero que son ínfimas comparadas con las necesidades reales. ¿De qué dispone en estos momentos España o Cataluña o Barcelona como parque público de alquiler? Pues unas cantidades irrisorias de viviendas. En Barcelona estaríamos hablando pues, de 15.000 viviendas en todo Barcelona, que podría ser, pues si las viviendas de Barcelona son 500.000, 10.000 o 15.000 de alquiler público es absolutamente insuficiente. En Barcelona, en las épocas gloriosas, hace 6 años, se construían 6.000 viviendas al año, de las cuales pues, podíamos llegar a 2.000 de vivienda protegida, sobre un parque de 750.000. Esto es anecdótico. No podemos afirmar que no haya habido una producción pública de viviendas. En España ha habido promoción pública de viviendas desde después de la Guerra Española, durante el franquismo. Pero los parques que se promovieron desde el sector público se destinaron a la venta. Esa es una particularidad de nuestro país que suele no ser entendida desde el exterior, porque en los países del entorno europeo los parques públicos de vivienda siempre han sido de alquiler, siempre han sido de alquiler. En España no. Tanto ha sido así que se han producido muchísimas viviendas, pero al ser de propiedad, compradas en el momento inicial o lo que se llama en acceso diferido, que finalmente las personas acaban siendo propietarias, lo que ocurre en situaciones de crisis y en situaciones de fuerte demanda de vivienda social, no disponemos de un parque con una rotación, como serían los parques de alquiler, ¿no? Porque son parques privatizados. Y por lo tanto la vivienda que había sido pública ya no es pública porque es privada.
Lo que no se entiende desde el resto de Europa es que en este país continuamos promoviendo con dinero público vivienda social en régimen de propiedad privada, es decir, vivienda social que pasado cierto tiempo, aunque lo hemos construido con dinero de todos, pasa a ser una vivienda únicamente disponible para el propietario y con la cual va a poder especular. Eso es una cosa que es una anomalía, no está pasando en ningún país europeo. En el resto de países europeos, cuando tú hablas de vivienda social, es vivienda en alquiler o en algún régimen de tenencia accesible. Es una marca España la de promover con dinero público vivienda en régimen de propiedad privada. ¿Cómo se distribuyen, reparten, por decirlo así, la vivienda pública en propiedad? Mediante un sorteo. Mediante un sorteo a personas que en una edad en la que hacen ese sorteo aún no está configurado su futuro. Y puede ocurrir que tú has pasado con unas condiciones financieras espectaculares, una propiedad de por vida, una persona que a los 24 años puede ser que no tenga ingresos, pero que por sus condiciones 5 años después pues va a tener unos ingresos, no digo espectaculares, pero razonables, mientras que otra persona inicialmente en su misma situación, que no tiene ingresos, y 5 años o 10 después va a seguir no teniendo ingresos. El haberle otorgado a la persona que tiene ingresos ese bien en propiedad, tú estás transfiriendo propiedad de todos hacia un grupo pequeño de personas. Eso es una injusticia. Bueno, el tema de la vivienda pública hay que decir también que claro, que en estos momentos la situación es muy compleja, ¿no? Entonces las familias es lo primero, y no decimos que no, las personas en una situación más precaria, la juventud es el primero, y muchas veces las personas sin hogar, situaciones así, acaban estando en la cola, y eso deja de ser, eso es otro problema también. Tienen que haber unas viviendas públicas pensadas para quien no tiene recursos o no puede demostrar que tiene recursos, porque también hay una perversión que para tener una vivienda, acceder a una vivienda, tú tienes que tener un contrato, y hay mucha gente que no tiene contrato, por ahí tiene los medios, porque vas haciendo trabajitos, pero no tienen contrato, y si no tienes contrato no puedes acceder a una vivienda pública ni el banco te da créditos. Por tanto, ahí habría que ver cómo se resuelve. Y luego, estar por encima del baremo de acceso a una vivienda pública tampoco es garantía que tú accedas a vivienda de mercado. La pobreza energética es un concepto que intenta relacionar el gasto que supone para una familia, el gasto en energía que supone con respecto a su renta mensual o a su renta anual. E intenta valorar cuánto supone el esfuerzo en términos económicos para poder mantener las condiciones de habitabilidad de su vivienda. Y por tanto, supone que tienes que evaluar o tener en cuenta las calidades de esa vivienda y las condiciones de vida del usuario. En términos de pobreza energética, de la gente que sufre esta condición de pobreza energética, es gente que tiene que escoger entre comer o calentarse. Se han encontrado usuarios que viven al límite desde el punto de vista del confort en invierno, por ejemplo. Semanas enteras viviendo a 12 o 14 grados de temperatura cuando la referencia normativa está en 20. ¿Eso qué supone? Supone mucho esfuerzo a nivel económico para suplir con energía esas deficiencias que tiene la calidad del edificio. Y cuando el usuario no puede suplir eso porque su renta no le llega, termina abocándolo a vivir en unas infracondiciones, vivir muy mal. Y eso aflora en términos sanitarios, en términos sociales, en una realidad muy compleja. La mala noticia es que el problema se agrava a una velocidad salvaje. La tormenta perfecta está entre nosotros. Las rentas caen, sube el coste de la energía y nuestras viviendas son chatarra pura. Y por lo tanto hay mucho trabajo para hacer, pero cuanto más tardemos, más coste vamos a tener. Cuanto más tardemos en aceptar la situación, más nos va a costar revertirla. No sabemos nuestras viviendas cómo funcionan, no sabemos dónde nos llevan. La única información que disponemos es 2 meses después de haber hecho el acto de utilización. ¿Por qué? Porque nos llega una factura y entonces es cuando surge el problema de María, la electricidad se ha disparado el mes pasado. Tradicionalmente el trabajo sobre la eficiencia energética de los edificios se basaba en el trabajo sobre el objeto y sus aparatos. El sujeto quedaba como aparte. Si solo trabajamos con el objeto, mejoraremos una parte del problema, pero de alguna manera será absolutamente imposible de resolver ese problema. A mí me gustaría señalar lo que sí que es un aspecto diferencial con respecto a otros países, donde los jóvenes se emancipan todos, casi obligatoriamente, entre comillas, salen de casa de sus padres a los 19 años. Tenemos un problema de primera vivienda, especialmente
para favorecer la emancipación de los jóvenes. El 64% de los jóvenes entre 19 y 34 años hoy vive en casa de sus padres. Cuando yo era joven, tenía esa edad, el porcentaje de emancipación, de no emancipación, era del 30%. La cultura moral de una persona, es decir, aquellas virtudes que le hacen capaz y resistente de afrontar su propio futuro, se forjan básicamente a la edad, en la década de los 20 a los 30. Esas personas siguen viviendo en casa de sus padres, de alguna manera no están asumiendo su propia responsabilidad frente a o delante de su futuro. Una sociedad y una economía es tanto más innovadora cuanto más pronto consigue la emancipación de sus jóvenes. Es clavado a lo largo del mundo. La normativa y las tipologías de vivienda son muy rígidas, ¿no? Por tanto, no hay manera de que puedas acceder a viviendas que te sean más, que se adecúen mejor a tus necesidades como grupo de convivencia. Esto fue otra barbaridad. Es la idea de que uno necesita, cuando es joven para emanciparse, o cuando es mayor y los hijos ya estén fuera, que necesita pisos de 90 metros cuadrados. Dice, ¿pero por qué motivo? Si yo cuando quiero emanciparme, lo que necesito son pisos no más allá de 30 metros cuadrados. Y cuando soy mayor, no más allá de 40-50. Mientras los arquitectos, las escuelas de arquitectura y las investigaciones al uso se fascinaban con todo tipo de clasificaciones sobre usuarios, nuevas familias, configuraciones de relaciones entre personas nunca vistas, lo cierto es que se ha impuesto de una manera casi inconsciente un modelo de confort, un modelo de calidad absolutamente banal, tremendamente genérico, que todo el mundo está dispuesto a aceptar, porque de eso se encargan los dominicales de los grandes periódicos de este país. Y la reflexión pues ha quedado reducida a unos ámbitos, digamos, académicos, de gente posiblemente un poco fascinada, y a pesar de todo pues con tintes muy nostálgicos, muy conservadores, curiosamente muy funcionalistas. Es increíble lo funcionalistas que son nuestros jóvenes arquitectos cuando entienden que la vivienda de una familia con un solo padre es diferente de la que tiene una pareja o cosas así.